Hola a todos, mi nombre es Alejandro Antonio Serioni y en este siguiente video vamos a continuar hablando de lo que es el AS400, pero vamos a abordar no el tema que dejé abierto y pendiente en el video anterior. Ese tema lo vamos a dejar pendiente para más adelante porque hay otro tema más importante que debemos abordar. Por eso en este video vamos a hablar de cómo está organizada la información en un AS400. Bueno, eso lo estamos ya viendo en el presente video, en el presente gráfico que tenemos en la pantalla, en el gráfico que tenemos en pantalla. Como bien sabemos, en un entorno, en una PC que tenemos, por ejemplo, el sistema operativo Windows, nuestra información está organizada en directorios o carpetas. Y a su vez, estos directorios o carpetas contienen también, pueden contener directorios o carpetas y también pueden contener archivos. En un entorno AS400, la información se encuentra como se muestra en pantalla en este gráfico. Tenemos como primer nivel las bibliotecas. Luego decimos que estas bibliotecas contienen objetos. Los objetos están agrupados dentro de las bibliotecas, que serían el segundo nivel. Y como tercer nivel decimos que los objetos pueden contener miembros, es decir, los miembros están agrupados dentro de objetos. Hay objetos, es importante resaltar y destacar, que pueden contener miembros y hay objetos que no contienen miembros, no pueden contener miembros. Hay dos tipos solamente de objetos que pueden contener miembros, que son los archivos físicos de datos, es decir, cuando creamos una base de datos, ese objeto que es una base de datos tiene un miembro que son los datos. Nosotros, para crear ese objeto que es una base de datos, necesitamos escribir todas las especificaciones, lo que se conoce como DDS, que son las especificaciones de descripciones de datos, el código de cómo va a ser esa base de datos. Y luego a ese código, a esas especificaciones, la transformamos en el objeto propiamente dicho, que es la base de datos. Otros objetos que contienen miembros son los archivos físicos de fuentes. Los archivos físicos de fuentes son objetos que contienen, por ejemplo, programas en COBOL, miembros que son código de programas en COBOL, o miembros que son código de programas en RPG, o también DDS, que son descripciones de datos que van a hacer y a definir cómo va a ser una pantalla para el ingreso de datos en un programa o visualización de datos para uso en un programa. Y que luego a esta pantalla o a este programa en RPG o a este programa en COBOL que son miembros, también los terminamos convirtiendo en objetos y se van a alojar en una biblioteca. Todo esto lo hacemos compilando los miembros, es decir, compilamos la tabla y creamos la tabla, el objeto que es la base de datos, compilamos el programa en RPG o COBOL y creamos el objeto que es el programa ejecutable en RPG o COBOL y compilamos la pantalla, el código, y creamos el objeto que es la pantalla que luego va a ser utilizada por un programa seguramente, que por ello lo hacemos. Muy bien,
entonces decimos que los miembros están dentro de objetos y que los objetos están dentro de bibliotecas. ¿Una biblioteca puede contener solamente objetos? No. Es decir, hay un caso muy particular. En realidad, sí, normalmente sí, para lo que nosotros vamos a ver. Pero hay una biblioteca, una única biblioteca muy particular, que es la biblioteca QSIS, que es una biblioteca que nosotros, digamos, o los que trabajamos como desarrolladores, no vamos a interactuar mucho con esta biblioteca, porque esta biblioteca es gestionada por los operarios del sistema, digamos, y cuando el sistema es instalado en la máquina, se generan las bibliotecas que son bibliotecas del sistema, que son bibliotecas que deben estar y que tienen que estar para que la máquina pueda funcionar en definitiva. Pero no las vamos no interactuamos nosotros como desarrolladores con ellas. Y acá voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque tenemos la primera biblioteca, que es la biblioteca QSIS, que es la principal biblioteca del sistema. La principal biblioteca del sistema, que es la única biblioteca que puede contener biblioteca. Punto. Luego tenemos otras bibliotecas que son del sistema, que son, por ejemplo, la QHLP-SIS, QHelp-SIS, que esta biblioteca contiene toda la ayuda del sistema. Es decir, el usuario, el operario, cuando presiona o solicita ayuda, la ayuda que se le muestra está alojada en esta librería, en esta biblioteca. Hay otra librería del sistema que es la QUSR-SIS, que esta biblioteca lo que contiene es toda la información pertinente a los usuarios que están definidos en nuestro entorno IBM AS400, todas las propiedades y características que tienen los usuarios que pueden operar en la máquina, en la QUSR-SIS. Muy bien. Luego tenemos dos bibliotecas más. Estas bibliotecas, como dijimos, empiezan con la letra Q. Y tenemos dos bibliotecas más que son también del sistema, que son la QGPL y la QTEM, que son bibliotecas del sistema, que comienzan con la letra Q, pero que estas bibliotecas sí están disponibles para que las pueda utilizar el usuario para que las pueda emplear. Puede escribir datos en ello, las puede emplear. Por ejemplo, la QGPL es una librería, como su nombre lo indica, de propósito general, donde el usuario puede escribir información. Es más, en esa biblioteca, si nosotros observamos el contenido que contiene, los objetos que contiene objetos que son del tipo colas de salida, colas de mensaje, colas de trabajo, etc. Es una biblioteca de propósito general. Y luego tenemos la biblioteca QTEM, que también la puede utilizar el usuario, pero es también del sistema, y es una biblioteca temporal. ¿Por qué? Porque la información que se aloja en ella, que alojamos, mejor dicho, en ella, tiene una existencia temporal. Nosotros iniciamos sesión, guardamos objetos en esta biblioteca, ¿cierto? Pero luego, cuando cerramos la sesión, automáticamente el sistema borra esos objetos, los elimina, tienen una existencia temporal, mientras nuestro trabajo permanece activo, nuestra sesión permanece activa. Muy bien. En realidad, nosotros podemos decir, sí, tenemos este gráfico que nos dice que tenemos bibliotecas, que luego tenemos objetos, que los objetos están dentro de las bibliotecas y que los objetos luego van a tener miembros, algunos,
y que los miembros van a terminar convirtiéndose en objetos. Muy bien, nosotros cuando desarrollamos nos movilizamos a través de bibliotecas, objetos y miembros, pero para el AS400 todo y absolutamente todo es objetos. Es decir, ¿una biblioteca es objeto? Sí, una biblioteca es objeto. ¿Por qué? Porque una biblioteca es un objeto que tiene una característica especial. Tiene como atributo característica que es un objeto del tipo *lib, que es una librería. Podemos tener dos tipos de bibliotecas, bibliotecas de *prod, del tipo producción, o test, de testeo. Por lo general las bibliotecas se definen de tipo producción. Bueno, luego los objetos, ya sabemos que son objetos en definitiva, y que como tercer nivel los miembros, para poder ser empleados en definitiva, tenemos que crear objeto de esos miembros. Es decir, si es un programa COBOL, lo tenemos que compilar y crear el objeto COBOL ejecutable. Si es un programa RPG, tenemos que compilarlo y crear el programa RPG ejecutable. Si definimos una descripción de datos para armar el diseño de una tabla, tenemos que compilar esa tabla, ese código para que dice cómo va a ser nuestra tabla y establecer y crear el objeto que es la tabla en definitiva. Y así lo mismo con una pantalla para luego ser empleada por un programa, un objeto del tipo programa ejecutable COBOL, programa ejecutable RPG, por ejemplo. Bueno, ya habiendo visto este gráfico, entonces podemos continuar con lo siguiente. Acá voy a levantar lo que están viendo en pantalla, es el inicio de sesión en el AS400. Yo acá ya tengo preparado el emulador, porque en mi PC tengo instalado un emulador, que este emulador me permite ingresar a un equipo AS400. ¿Por qué? Porque el emulador crea una sesión de display 5250 que me permite ingresar a mi equipo AS400, que lo tengo justamente aquí ubicado físicamente a mi costado derecho. Bueno, para poder ingresar a la máquina, aquí en la pantalla de inicio de sesión, a mi AS400, tengo que ingresar un nombre de usuario, que yo tengo el usuario AAC, por ejemplo, que ya está definido, por supuesto, que son las iniciales de mi nombre, y tiene una contraseña o una clave. Ya con esa información es suficiente, yo le doy a entrada, intro, y bueno, esta es mi primer pantalla que veo en el AS400, porque así está definido. Yo cuando ingresé el usuario y la contraseña, el sistema validó muchas cosas, que el usuario existiera, que la contraseña fuera correcta, etcétera, etcétera, y digamos, verificó y levantó toda la información que tiene ese usuario, que está guardada en la librería del sistema QUSERSYS, que por ejemplo dice que este usuario va a ingresar y lo primero que va a ingresar al menú principal del AS400, que es el menú Main, que este menú tiene determinadas opciones. Podría tener menos opciones, ojo, hay opciones que podría no verlas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tendría permisos o acceso a hacer determinadas tareas. Y que también tengo acceso a ejecutar comandos. Tengo la línea de comandos o mandatos disponible. Este usuario, el usuario AAC, podría estar definido de manera diferente, es decir, podría haber establecido que directamente ingrese a un menú de un sistema, que solamente se movilice por el sistema, un ERP, un sistema de gestión, y punto, y que no pueda hacer otra cosa, ni mucho menos que tenga acceso a la línea de comandos o mandatos,
que pueda ejecutar comandos o mandatos, que sí lo tiene. Es un usuario, en definitiva él hace, un usuario de desarrollo que tiene propiedades, digamos, típicas de un usuario desarrollador, que puede ejecutar comandos, etcétera, etcétera. No es un usuario final que va a operar con un sistema, que está en una AS400. Aquí lo que quiero que veamos ahora, para continuar con el gráfico que comenzamos viendo, que hablábamos acerca de las bibliotecas, los objetos que están contenidos en las bibliotecas, que las bibliotecas también eran objetos, pero que eran del tipo lib, y que luego los miembros que están contenidos en objeto terminaban siendo objetos, porque eran compilados esos programas código fuente, COBOL, RPG, o la descripción de datos que iba a ser luego una tabla, o la descripción de datos que luego iba a ser una pantalla. Bueno, entonces ahora aquí vamos a ver lo siguiente. Este usuario, el usuario AAC, tiene una lista de librerías o bibliotecas asignadas. Una lista de librerías o bibliotecas asignadas. ¿Qué quiere decir esto? Y es como en un sistema de PC con Windows, por ejemplo, o el viejo DOS, teníamos el path, es decir, la ruta de búsqueda o acceso a la que el usuario, cuando busca o ejecuta algo en una PC, va y lo busca en esa ruta o en ese path. Bueno, aquí en el AS400 tenemos una lista de librerías establecida por defecto para el usuario, que la podemos alterar, la podemos modificar como desarrolladores que somos. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la línea de comandos y podemos, por ejemplo, ejecutar el mandato editar librería, edt libl, y ver nuestra lista de librerías. Como hablamos antes, tenemos dos librerías que son del sistema, la QGPL y la QTEM, ¿cierto? Había otras librerías que no las estamos viendo, que son la QSys, la QUSRSys, la QHelpSys, porque esas librerías eran del sistema y no teníamos acceso a ello. Sí teníamos acceso a estas dos librerías del sistema, que eran la QGPL y la QTEM. Muy bien, aquí hago un paréntesis y doy un consejo muy útil. Como sabemos, las librerías que son del sistema comienzan, por lo que ustedes están escuchando, con la letra Q. También pueden comenzar con la letra o el carácter numeral. Entonces es muy importante que luego, cuando creemos librerías para hacer un desarrollo, omitamos y no utilicemos este prefijo de la letra Q o el carácter numeral, para poder separar y diferenciar bien qué es del sistema y qué es de desarrollo propio. Digamos, es una sana forma de trabajo, una costumbre sana, digamos, de organizarnos y trabajar. Como aquí vemos, tenemos la biblioteca QGPL y QTEM. Muy bien. Esas son las dos librerías que tenemos en nuestra lista de librerías, porque editamos con nuestro comando edtlib nuestra lista de librerías. Pero si yo salgo y visualizo con el comando displayar librerías y le doy a entrar, aquí veo que hay más librerías. ¿Por qué? Porque tenemos, como hablamos antes, estas 4 librerías, por ejemplo, que son del sistema, pero que son librerías que yo no las voy a interactuar con ellas, pero tienen que estar para que la máquina pueda operar bien, que es la QSys. Bueno, luego tenemos la QSys 2, que no la mencioné, pero que es una biblioteca. Esta es la principal librería del sistema y, como ya mencionamos, es la única librería que puede contener librerías. Aunque, ojo, el hecho de que sea biblioteca, ya mencionamos que
que por más que sea una biblioteca, en definitiva es un objeto. Lo que pasa es que es un objeto que es del tipo lib, todos esos objetos. Luego tenemos la de ayuda y la de usuarios. Estas librerías son del tipo sys, que son del tipo sistema. Estas dos librerías que también son del sistema, son proporcionadas por el sistema, pero que el usuario puede utilizarla, son del tipo usuario. Muy bien. Si volvemos a nuestro comando de editar la lista de librerías, vemos solo estas dos. Podemos aquí agregar más librerías. Podemos escribir librerías acá. Y acá tenemos la secuencia, que quiere decir el orden en el que está nuestra lista de librerías. Primero está la QGPL, luego está la QTEM. Y podemos ir agregando más librerías. Por ejemplo, yo creé dos librerías que están a modo de prueba para poder realizar este video, que es, por ejemplo, la libdta. Le puse ese nombre, podría haberle puesto cualquier nombre. No le puse la letra Q adelante. Le puse lib de librería y dta de datos. ¿Por qué? Porque ahí voy a guardar mis bases de datos, mis tablas. Pónganle. Entonces, bueno, la pongo en la posición 40, luego de la QTEM. Le doy intro, me dice que mi lista de biblioteca fue cambiada. Ahora tengo la libdta. Supónganse que aquí voy a colocar otra librería más. ¿Por qué? Porque creé otra librería que es la libobj, que es la librería donde van a ir a parar objetos ejecutables, que son compilaciones de programas en COBOL, compilaciones de programas en RPG, compilaciones de diseños de pantallas que van a utilizar esos programas, que eran miembros que estaban guardados en objetos que eran archivos físicos de fuente, donde estaban escritos esos códigos de programa y que fueron alojados luego en una librería que supónganse llamé libobj. Le doy Enter, ahora mi lista de biblioteca volvió a cambiar y ahora tengo 4 librerías en mi lista de librerías y tenemos primero la QGPL, luego la QTEM, luego la libdta y luego la libobj. ¿Yo puedo cambiar esta lista de librerías? Sí, si yo digo de repente, bueno, no, antes de la libdta quiero que esté la libobj. Muy bien, entonces, como quiero que esté entre la QTEM y la libdta, y dice 30, 40, le pondré 31, 32, hasta 39. Póngale que le pongo acá 35, perdón. 35. Entonces, la libobj, cuando le dé Enter, va a pasar a estar entre la QTEM y la libdta. ¿Ven? Se cambió de orden. Entonces, esta lista de librerías funciona ¿de qué manera? Que los objetos, en definitiva, que el sistema va a ir a buscar cuando los requiera, los va a ir a buscar según esta secuencia que está establecida acá. Lo va a buscar primero en la QGPL, luego en la QTEM, luego en la libobj, luego en la libdta. En la biblioteca o librería que lo encuentra primero, lo toma de allí y lo utiliza. Si recorre toda la lista de librerías buscando un objeto y no lo encuentra, nos va a arrojar el error de que no encontró tal o cual objeto. Muy bien. Entonces, ya habiendo cambiado nuestra lista de librerías, puedo, por ejemplo, ahora volver a displayar la lista de librerías y veo que ahora tengo las bibliotecas del sistema que teníamos antes, que tengo la QGPL, que tengo la QTEM, que son de usuario, y que además tengo las dos librerías que ingresé y en el orden en que las ingresé. Esta es la secuencia que también tiene en la lista de librería. Muy bien. Cuando nosotros, porque si nosotros editamos nuestra lista de librería, vemos que tenemos esta secuencia y que por defecto primero está la
QGPL, que es del sistema, que el sistema nos proporciona, y que es la biblioteca corriente, la primera biblioteca, digamos, que está en nuestra lista de librerías, y es la primera librería que, digamos, es en la cual el sistema va a ir a buscar objetos. Es la biblioteca corriente por defecto. Si nosotros no cambiamos nuestra biblioteca corriente por defecto siempre va a ser la biblioteca QGPL, así nos lo proporciona el sistema. Pero podemos cambiarlo. Es decir, nosotros de repente podemos decir, por ejemplo, si nosotros decimos dsp lib espacio asterisco curlib, porque queremos ver cuál es nuestra biblioteca corriente, nos dice que nuestra biblioteca corriente es la QGPL. Estos son los objetos que contienen, miren. También comienzan con Q, son por ejemplo del tipo ShopQ, salidas de trabajo, OutQ, salidas de impresión, y si acá seguimos viendo, ve asterisco file, acá hay archivos del sistema que son del tipo archivos físicos. Bueno, no quiero entrar mucho en detalle en esto, pero en definitiva quiero demostrarles que como no tenemos establecida una biblioteca corriente, la biblioteca corriente por defecto que nos proporciona, que nos establece el sistema es la QGPL. Pero yo de repente podría decirle, no, mi biblioteca corriente va a ser, o mi principal biblioteca de búsqueda o primera de búsqueda, va a ser, la cambio, change, chg, curlib, y pongo la biblioteca lib, por ejemplo, obj, o podría poner la libdta, que son agregué dos librerías, por ejemplo, libobj o libdta. Entonces yo hago eso y me dice que mi biblioteca actual fue cambiada por la libdta. Entonces, si yo ahora ejecuto el comando displayar librerías, fíjense que ahora me dice las 4 primeras librerías que eran del tipo sistema. Luego me dice que la libdta es la biblioteca corriente, que la tengo acá abajo también. Pero ¿qué pasa? Es la primera biblioteca, porque esta no está en nuestra lista de biblioteca. Es la primera biblioteca a la cual va a ir a buscar un objeto del sistema cuando lo requiera. Luego vienen la QGPL, la QTEM, que eran de usuarios, y bueno, luego la libobj. Y sí tenemos de vuelta la información de que tenemos la libdta como biblioteca de usuario, pero que además es nuestra biblioteca corriente, ¿tá? Es decir, yo ahora digo, quiero ver quién es mi librería corriente, y me dice que es la libdta. No es más la QGPL. Y fíjense, yo por ejemplo tengo creado, para los fines de este video nomás, un objeto acá adentro que es un archivo físico de datos, una tabla que es tipo asterisco file y que es un physical file, un archivo físico. Muy bien, que se llama F001. Yo utilizo esa nomenclatura, F de archivo, de file, y bueno, un número. Muy bien. Entonces, ahora lo que quiero que veamos para cerrar este video es lo siguiente. Yo les había comentado que en la biblioteca QTEM yo puedo almacenar información temporal. Y me sirve, ¿para qué? Para que yo, si necesito probar un programa, y por ejemplo, yo
en mi librería libdta tengo un archivo que es el archivo F001, como recién vimos, pero ese archivo, bueno, necesito probar un programa y ojo, no puedo tocar ese archivo porque por ahí el programa cometió un error en el código y daño la información del archivo. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer algo que luego veremos más adelante, que es copiar el archivo. Me voy a ir, porque si acá yo digo dsplib, la biblioteca Qtem, me dice que no hay objetos, está vacía la Qtem. Yo lo que ahora quiero hacer es traerme mi archivo F001 que está en la librería libdta a mi librería Qtem, porque necesito probar un programa. Muy bien. Entonces vamos a ejecutar el siguiente mandato. Esto no llega a un problema, pero lo podemos hacer con un mandato que es copiar archivo, que es copy file, después lo vamos a ver, y voy a decir que voy a copiar el archivo F001 que está en la biblioteca libdta y lo voy a copiar con el mismo nombre al archivo F0001 a la biblioteca Qtem. Acá le voy a poner que al archivo lo va a tener que crear porque no existe. Le doy a entrada y ahí me dice que se ha creado el archivo físico F001 en la biblioteca Qtem. Entonces, muy bien, yo ahora podría, según mi lista de librerías, probar un programa y tener la seguridad. ¿Por qué? Porque el archivo F001 está en esta librería, pero está en esta librería que está antes. Y además establecimos, si yo veo mi lista de mi lista de librería, la displayo, que tenemos la libdta como curlib. Ojo, entonces peligro. Está antes que la Qtem. Muy bien. Vamos a quitarla como curlib. Vamos a poner de vuelta la QGPL. Entonces vamos a hacer un chg curlib, como el sistema me decía al principio, y vamos a colocar la biblioteca QGPL. Biblioteca actual cambiada por QGPL. Si ahora voy y edito mi lista de librerías, veo que la QGPL es la curlib, es la de usuario, que está la Qtem y bueno, viene la libdta. Entonces, ¿qué sé yo? Que mi archivo que estaba en la libdta y que tengo que tener cuidado de no dañarlo, también está en la Qtem, pero primero está la Qtem, o sea, el archivo primero lo va a tomar de la Qtem que es temporal. Entonces, si ustedes, por ejemplo, yo digo, desplayar librería, la Qtem antes estaba vacía, pero yo ahora veo que tengo el archivo. Pero, por ejemplo, yo digo, quiero ver los objetos que tengo. Trabajar con objetos. Trabajar con objetos, WordObject, y ponemos el nombre del archivo. Miren, me trae el archivo que está en dos librerías. Y primero me trae el de la Qtem y luego el de la libdta, porque así está establecido en mi lista de librería. Ambas librerías están en mi lista de librería, pero primero está la Qtem y luego la libdta. Es decir, cuando yo pruebe mi programa, primero va a tomar
este archivo y no va a alterar la información del archivo principal, que es este, o el real, digamos, porque yo lo copié acá temporalmente para poder probar mi programa. Y ustedes vieron que está el archivo y acá lo estamos viendo, pero ¿qué pasa? Si yo ahora, así como tengo una lista de librerías, así como tengo todo un seteo establecido y que acá lo puedo ver, que tengo la QGPL como corriente, pero bueno, si no hubiera establecido una biblioteca corriente, por defecto es la QGPL, pero yo establecí la libdta y luego no, dije la voy a quitar, voy a poner la QGPL de vuelta como me brinda el sistema. Bueno, veo que tengo todo este seteo establecido. Pero ¿qué pasa? Yo ahora cierro sesión, lo puedo hacer escribiendo 90, finalizar sesión, y salgo. Muy bien. Ahora digo, bueno, voy a entrar de vuelta, ingreso nuevamente mi nombre de usuario, ingreso mi contraseña y le doy a entrada. Entonces ahora edito mi lista de librería, a ver qué pasa. Bueno, resulta que veo que volvimos a como era en un principio. Solamente tenemos la QGPL y la QTEM que me proporciona el sistema y que son bibliotecas del sistema y que puedo hacer uso de ellas. Y luego digo, voy a visualizar o displayar mi lista de librerías y veo que tengo la QSYS, estas librerías que eran propias del sistema, y estas dos librerías. Ya no tengo la lib DTA, no tengo la lib OBJ, y digo, yo tenía en la QTEM un archivo que había copiado. Bueno, muy bien, vamos a displayar la librería QTEM, a ver qué objetos tiene. Tenía el archivo, no lo tiene más. ¿Por qué? Porque cerré sesión y automáticamente el sistema, como era la QTEM, que es una biblioteca que tiene su información de manera temporal, cuando cerré sesión esa información la elimino, la borro. Bueno, eso es todo. Espero que les haya sido de utilidad el video. Continuaremos viendo, por supuesto, mucho más información. Nos adentraremos en otros temas más en profundidad. Seguiremos repasando conceptos siempre. Iremos viendo programas en COBOL, programas en RPG, cómo diseñar código fuente para un programa de RPG en COBOL, cómo diseñar una tabla, las descripciones para cómo armar una tabla, las descripciones para cómo armar una pantalla. Vamos a ir repasando y ya luego entrando en todos esos conceptos. Me parecía importante primero ver, digamos, y entender esta estructura o digamos, esta forma de organización de los datos que está en un entorno AS400, que nosotros nos movemos en bibliotecas, objetos y miembros, y luego lo vamos a ir viendo siempre a eso mientras hagamos video y desarrollemos. Pero en realidad para el AS400, como hablamos, todo es objetos. Una biblioteca es un objeto que es de tipo librería, y un miembro que comenzamos a escribir como código fuente, que va a ser un programa en RPG o un programa en COBOL, o puede ser el diseño de una pantalla o el diseño de una tabla, va a terminar convirtiéndose en un objeto que se va a alojar en una librería. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que les haya sido de utilidad el video. Un gran abrazo y será hasta la próxima.